Hola, buenos días. Hoy quiero compartir con vosotros un vídeo en el que realizo un análisis del comportamiento inmobiliario, del mercado inmobiliario en función del empleo. Y me diréis, bueno, ¿qué tiene que ver el empleo con el mercado inmobiliario? Pues muchísimo. Es una de las variables que cuando me preguntan qué puedo utilizar como referencia para anticiparme a un cambio de ciclo del mercado inmobiliario, bueno, yo suelo utilizar como elementos fundamentales a seguir dos variables principales y una de ellas es esta, ¿no? El empleo. Recientemente el Instituto Nacional de Estadística publicó resultados del primer trimestre de 2020. No son los resultados más a tener en cuenta desde el punto de vista de la referencia de la evolución del empleo, ya que si bien la EPA es una magnitud estupenda de referencia para el seguimiento del empleo, las especiales circunstancias que estamos atravesando pues nos hace que el considerar o no los ERTE dentro de del paro y otro tipo de parámetros que han sido especiales en este periodo pues tenga cierta incidencia a la hora de interpretar correctamente los datos. Sin embargo, al margen de esa situación coyuntural, creo que es importante que como un buen analista, un buen seguidor del análisis del mercado inmobiliario y a la hora de tener en cuenta cuál puede ser su comportamiento futuro, y eso es una pregunta que hoy en día se realizan muchísimas personas, pues tengamos en cuenta esta importante magnitud. Fijaros, os comparto en pantalla la evolución de la tasa de paro, que es la línea esta roja, a nivel nacional, a nivel de toda España, desde el año 2005 hasta el primer trimestre de 2020, que es el dato que tenemos aquí. Entonces, fijaros cómo aquí se ve claramente la correlación existente con el comportamiento del mercado inmobiliario. Todos tenemos en mente cómo fue el mercado inmobiliario con un proceso de intenso crecimiento hasta el 2007, posteriormente una caída importante del 2007 al 2013 al 2014 y posteriormente del 2014 al 2019 pues una recuperación. Bueno, pues esto es exactamente lo que podéis observar si aquí tenemos la línea gris, el número de ocupados, que también está bien, pero como es más planita, digamos, refleja lo mismo, pero prefiero observar o analizarlo a través de la tasa de paro. Fijaos, en España, ¿dónde obtuvimos la menor tasa de paro de la serie histórica de Disponemos? Pues fijaros, en el segundo trimestre de 2007, el 7,95% de tasa de paro, el paro más bajo. Bien, ¿qué ocurría en ese momento? El mayor pico en lo que es el comportamiento, la actividad del mercado inmobiliario, mayor número de compraventas, mayores niveles de crecimiento del precio, por tanto, se corrobora esa situación, ¿no? Posteriormente se produce una caída del mercado inmobiliario, fijaos qué ocurre con el paro, pues exactamente lo mismo. El paro empieza a incrementarse, la tasa de paro, llegamos al 27,16% en 2013. ¿Qué ocurrió con el mercado inmobiliario? Pues caída desde 2007, o más bien 2008, por eso un poco efecto anticipo que tiene la tasa de paro con respecto al número de compraventas. Y fijaros que siempre la correlación es la misma, ¿eh? Se corrige el paro, se corrige el mercado de compraventas y una vez que se corrige el mercado de compraventas, el número que bajo mi punto de vista es la magnitud más importante, a continuación, un año, año y medio después viene el precio. Por lo tanto, si queremos anticiparnos al comportamiento del precio, lo que tenemos que hacer es intentar seguir las tasas de paro, junto a otro tipo de aspectos a tener en cuenta, ¿no? Bien, entonces ese es un poco el timing, el proceso que se sigue, ¿no? Si intentamos percibir cómo evoluciona bien el empleo, pues nos anticiparemos a qué puede ocurrir con los precios, ¿no? Fijaos que cuando tocamos suelo en compraventas en España, 310.000 compraventas, aquí tuvimos en 2007 más de 1 millón de compraventas. Aquí cuando llegamos a 310.000 compraventas en España, pues era justo cuando la tasa de paro estaba a sus niveles más elevados. ¿Qué ocurre a partir de 2013? Que empieza a bajar la tasa de paro, bien, hasta 2019. Aquí me falta el dato, es primer trimestre de 2020, pero este 1441 es del 2020. El 1378, que es el dato del cuarto trimestre de 2019. Es decir, se recupera el empleo, se reduce la tasa de paro y en consecuencia se recupera el mercado de compraventas y a continuación se recupera el precio, ¿vale? Hay que tener cuidado con este tipo de aspectos. Tiene cierto componente estacional, fijaos que es como escaleritas, ¿no? A veces, pues cuando se producen estos suelos, podemos decir, oye, que se va a cambiar tiene que consolidar tendencia, ¿vale? Si no consolida tendencia, fijaos que aquí podemos pensar que iba a recuperar y luego pues, sigue bajando la tasa de paro. Perdón, que iba a incrementarse la tasa de paro, no, y sigue bajando. Entonces, ten en cuenta, entonces, ¿ahora en qué situación nos encontramos? Bueno, pues parecía que aquí teníamos un suelo y ahora pues en el primer trimestre del 20 pues se ha incrementado.
parece que se puede dar la vuelta y con las expectativas derivadas de la crisis sanitaria, sin duda, vamos a tener una tendencia de incremento de la tasa de paro. Consecuencias sobre el mercado inmobiliario, por reducción del número de compraventas. Consecuencias sobre el precio, pues que a continuación puede producirse una corrección del precio. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que estamos creciendo en aquellas zonas en las que estemos creciendo a precios elevados, pues la corrección será hacia niveles neutros de comportamiento plano o ligeros descensos, y aquellos sitios que ya estaban en un proceso más o menos plano, pues podrán dar lugar a un descenso más acusado del precio de la vivienda. Por eso siempre hago especial referencia a que, bueno, estos son los datos globales de toda España, pero que hay que tener en cuenta un análisis territorial. Tal como vengo haciendo los últimos trimestres, pues bueno, os pongo dos ejemplos, o en los últimos vídeos que voy subiendo, pues el caso de Aragón. Aragón, fijaros, tuvo una tasa de paro en 2007 del 4,86%. Es decir, una fantástica, para lo que es la realidad del empleo en España, una fantástica tasa de paro, ¿no? A partir de ahí, pues incremento hasta el 22,86%, caída del mercado inmobiliario. Es decir, fijaos, nos permite esto ver que la radiografía se repite en el análisis, ¿no? En 2014, que es cuando se recupera a partir de 2014 el número de compraventas en Aragón, aquí estábamos en más de 25.000, aquí llegamos a 7.300 compraventas, y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues lo que ocurre es que baja la tasa de paro, se recupera la actividad económica y nuevamente vemos esos suelos que vuelve a descender la tasa de paro, con lo cual mucho cuidado. Y al igual que en el caso de España, pues en el caso de España el último trimestre, el primero del 2020, había repuntado, y en el caso de Aragón pues vemos que ya llevamos 2 trimestres repuntando la tasa de paro, 4 puntos más o menos por debajo de la media nacional, que está al 14 y pico, 14,40 que recordar. En Aragón estamos en 10,64, bueno, más baja que la media nacional, pero con una tendencia al crecimiento que se irá consolidando seguramente hacia niveles más intensos de tasa de paro en el segundo trimestre del 2020. Por tanto, la lectura es exactamente la misma. Pero fijaos la clara correlación: cuando hay baja tasa de paro hay elevada actividad de compraventas, en consecuencia crecimientos de precios. Cuando incrementamos la tasa de paro se baja el número de compraventas y por tanto descienden los precios, y viceversa. Cuando recuperamos el empleo, recuperamos las compraventas y recuperamos precios, ¿vale? Entonces, muy atentos al seguimiento de la tasa de paro. Lo mismo con Cataluña. Cataluña, fijaos, en el nivel más alto de compraventas estuvo con una tasa de paro en 2006, este caso es 2006, se anticipa un poquito antes, el 7,47. A partir de 2006, cambio de tendencia en el sentido de que se produce un incremento, 2008, un poco más tarde, en la tasa de paro en sus niveles más bajos, se incrementa la tasa de paro hasta el año 2013, que adquiere su máximo nivel de desempleo, 24,44. A partir de ahí, intensa recuperación del empleo, descenso, y situación actual 10,66, primer trimestre, bueno, previsiblemente crecimiento. Aquí parece que el suelo se ha hecho con más anterioridad, que desde 2018 ya estaban en unas tasas estables más o menos en torno al 10%, también 4 puntos más o menos por debajo de la media nacional, es decir, una buena situación, pero parece que estaba consolidando. Fijaos que el mercado inmobiliario de Cataluña, precisamente en torno a las 80.000 compraventas, viene consolidando durante más tiempo, y los niveles de precios que tuvieron un recorrido intensamente alcista durante el periodo 2014-2018, pues en los últimos periodos mostraron un comportamiento más plano, y en consecuencia puede, con una intensificación de la tasa de desempleo, recoger un ajuste más intenso en lo que es el comportamiento de las compraventas y del precio. En todo caso, lo que siempre digo, ¿no? Debemos tener muy en cuenta que los análisis los debemos realizar a nivel territorial, teniendo en cuenta las circunstancias de cada ámbito geográfico, y en consecuencia tener en cuenta lo que puede ocurrir. Aspecto fundamental: la tasa de paro, la EPA. Podemos también seguir cifras de afiliación a la Seguridad Social, yo sigo las dos, pero la EPA es una magnitud muy, muy interesante, especialmente la tasa de paro, el número de ocupados, para intentar anticiparnos a un posible cambio de ciclo inmobiliario.